Hola tercero medio, le habla el profesor Manuel, espero que se encuentren bien en sus hogares. Este video, como todos los anteriores, tiene la función de apoyar su trabajo en la guía número 3. Recordemos que estamos en la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, estudiando el módulo 1 de Tecnología y Sociedad, la unidad 1, que más que nada estamos viendo distintas tecnologías actuales y en este caso vamos a ver la robótica. Vamos a ver la robótica de una mirada más transversal, ¿sí? Entonces, ¿qué es la robótica? ¿Sí? La robótica es una técnica que se utiliza para, primero, diseñar robots y luego para producirlos. La robótica es una técnica muy transversal. Está incluida, por ejemplo, las matemáticas para ver los principios, la física, la electrónica, la electricidad, la mecánica, la informática, entre muchas más. Por lo tanto, es una área, no es nueva, digamos, porque se desarrolló en el siglo XX, a mediados del siglo XX, con la llamada Tercera Revolución Industrial, pero su apogeo se está dando ahora con la Cuarta Revolución Industrial, si recordamos cuando estudiamos las distintas etapas de la Revolución Industrial de la primera guía. Entonces, ¿qué funciones tienen estos robots? ¿Para qué se construyen? Se construyen para, más que nada, optimizar procesos, ¿sí? Por ejemplo, se ocupan en medicina para hacer operaciones, se ocupan en transporte, se ocupan en la minería. En el caso de nuestro país, el uso de robots en la minería cada vez es mayor. También se puede usar en educación. Por ejemplo, en países asiáticos como Japón se ocupan robots tutores. O también se puede ocupar, si lo vemos en un contexto más actual, se está ocupando en la lucha contra el COVID, ¿sí? Hay robots que se están usando para entregar, por ejemplo, medicamentos, para entregar alimentos. ¿Por qué? Porque el robot claramente no se va a contagiar, ¿sí? Otra cualidad de los robots que es muy importante, que si lo comparamos con las máquinas, los robots son más autónomos. ¿Por qué son más autónomos? Porque poseen una inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una serie de programas que permiten al robot trabajar de forma autónoma dependiendo de las condiciones en las que se encuentra. ¿Qué ocupa para ello? Ocupa sensores, ¿sí? Puede ocupar, por ejemplo, sensores de proximidad, sensores de calor, sensores lumínicos, etcétera. Entonces, estos sensores permiten al robot tener cierta autonomía de trabajo. Claramente esto se condice a su programación anterior, pero esta inteligencia también permite que los robots se vayan actualizando. Ahora bien, la robótica igual tiene ventajas y desventajas. Claramente las ventajas hemos hablado bastante de ello. Hemos hablado, por ejemplo, que permite optimizar procesos, permite, por ejemplo, realizar ciertas tareas que para el ser humano pueden ser muy complejas, dadas las características físicas, biológicas de un ser humano. Por ejemplo, se pueden hacer robots que puedan levantar grandes masas. O recuerden que también en la industria automotriz, los autos en realidad están hechos por robots, ¿sí? Son solamente robots que van ensamblando, creando las partes. Ahora bien, las desventajas, ¿sí? Esto es un tema bastante polémico que aún no se ha tomado, por ejemplo, aún en nuestro país no ha sido tema como tal, pero va a llegar un momento que lo va a ser. ¿Qué ocurre con los robots? Ocurre que cada vez están haciendo más tareas que hacía anteriormente el ser humano, ¿sí? Entonces ahí hay un dilema ético, moral. ¿Qué ocurre, por ejemplo, no sé, podríamos pensar en una industria agrícola que podríamos tener robots que hacen la gran mayoría de los procesos que estaban haciendo anteriormente las personas? Entonces hay un dilema de hasta dónde tiene que llegar este uso de robots, ¿sí? Y además, otra desventaja que, bueno, ha sido más de la ciencia ficción, pero también se puede dar, es respecto a la inteligencia artificial, ¿sí? Porque puede haber un momento que esta inteligencia artificial sea, pero tan autónoma, que tenga tantos rangos de aplicación, de funcionamiento como tal, que los robots se pueden llegar a hacer tareas en contra del ser humano, ¿sí? Hay bastantes películas que se retrata de ello, ¿sí? Por ejemplo, en El hombre bicentenario, que se habla, por ejemplo, de los códigos de la robótica. Uno de los códigos de la robótica es que el robot no puede dañar a un ser humano, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, por el desarrollo de esa inteligencia artificial, llega un momento en que esta inteligencia se vaya actualizando de forma automática con la experiencia del robot y este robot pueda llegar a revelarse al ser humano? Entonces es un tema bastante complejo que claramente en la actualidad no se ha dado, pero si nosotros pensamos en este gran desarrollo tecnológico que va aumentando día a día, puede que en algún momento llegue eso, ¿sí? Que eso ocurra. Por lo tanto,
siempre hay que tener en cuenta que si bien este desarrollo de la robótica nos está ayudando bastante, tiene ventajas y desventajas. Bueno, la guía esto está explicado con más detalle, entonces voy a hacer la explicación de la guía como tal. Y para terminar, les presento la guía. Estructura similar a la guía anteriores, hay un aprendizaje esperado. Luego la explicación de la guía como tal. En este caso vamos a trabajar con las páginas 200 y 201 del libro. Estas páginas sirven de apoyo. Y luego les recuerden ingresar al curso en Classroom. Luego se presentan los contenidos de la explicación. Tenemos lo que es la robótica, ¿cierto? ¿Qué es la robótica? Luego habla de las aplicaciones de la robótica. Y por último habla de los avances de esta técnica, ¿sí? El avance más de los últimos años. Lo importante es que esto les sirva como un complemento a la explicación que les acabo de dar respecto a la robótica. Luego la actividad, que en sí son 5 preguntas. Primero les pregunto qué es la robótica, que expliquen con sus palabras, ventajas y desventajas del uso de robots, inteligencia artificial, que es, y luego en cómo el uso de la robótica podría ayudar al desarrollo de nuestro país. Y por último, respecto a la pandemia que estamos viviendo, les pregunto de qué forma puede o ha ayudado a la robótica en el control de ella. Bueno, estudiantes, recuerden cualquier duda o consulta, envíalas a mi correo, al igual que sus reportes. Que estén muy bien. Nos vemos.